quiero darle pase a Antonio, que tiene una palabra que el Señor ha puesto en su corazón para compartir a la iglesia. Presten mucha atención, por favor. Buenos días con todos. Buenos días, iglesia. Buenos días. En el momento que estábamos en la alabanza, obviamente adorando a Dios, Dios puso una palabra en mi corazón en relación a los temores que existen y muchas veces ser utilizado por Él, ¿no? Para su gloria y para su honra, diciéndome, tú tienes que andar y tienes que avanzar. Cuando yo te digo algo o lo que está escrito en tu palabra, hacerlo en su palabra, hacerlo realidad. Yo le dije, porque a veces yo tengo muchos parámetros para poder tratar de hacer las cosas de Dios. Yo le dije al Señor, ya está bien. Y me dijo, no es para ti, es para la iglesia. Porque es un pensamiento recurrente en la gente. Y en el momento que me dijo, no solamente es para ti, sino también para la iglesia, Dios puso mis anteojos. Lo que estaba haciendo Saúl con David. En 1 Samuel capítulo 19, al final del capítulo del 22 del 23 al 24, dice, pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. ¿Qué estaba haciendo Saúl en ese momento? Estaba persiguiendo a David. ¿Estaba haciendo lo que Dios quería? Por supuesto que no. David iba a ser el próximo rey. Saúl sabía claramente que David iba a ser el próximo rey. Sin embargo, quería matarlo. Por eso lo estaba persiguiendo. O creen que lo quería salvarlo. Lo quería matar. Sin embargo, el Espíritu de Dios no tuvo reparo en usarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos utiliza a pesar de nosotros. Nunca te va a utilizar por lo que tú haces y por los méritos que tú haces. No. Porque nosotros no somos dignos. Solo somos dignos delante de Dios por la sangre de Cristo. Nada más. Y si yo veo a alguien que está en necesidad en mi trabajo, donde esté, y yo no voy a orar por él, cuando la Biblia dice que podemos orar por él, simplemente es por temor. Es porque mi pensamiento y la mentira que Satanás ha puesto en mi cabeza me engañan. Me está diciendo, no lo hagas porque no eres digno. Porque hoy ya no has orado, porque ayer mentiste, porque el microbusero se te cruzó y lo insultaste, lo que sea. Pero es una mentira que el diablo ha arraigado en nuestro corazón. Mi ánimo hoy día es ese. No le creamos al diablo, creámosle a Dios. Si ustedes obedecen, el creador del cielo y la tierra va a estar detrás de ustedes. Y si no obedecen, no van a ver la mano de Dios, así de simple. Pero ¿qué pasa si obedecen y ven que hay una sanidad o que alguien entrega su vida a Cristo y su vida es cambiada? ¿Ustedes creen que no va a ser un ánimo nuevamente para hacerlo? Por supuesto que sí. Así que les animo a que no tengan temor. En cada necesidad que vean alrededor de ustedes, vayan en el nombre del Señor y el Señor estará con ustedes. Dios lo bendiga. ¿Quieres orar? Sí, claro. ¿Por eso? Claro, podemos. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor. Sí, Padre. Te agradecemos porque tú estás con nosotros. Tu palabra dice, Señor, en Mateo, que tú estarás hasta el final de los tiempos con nosotros, con cada uno de nosotros. Y clamo, Señor, por cada uno de nosotros, por esta iglesia, Señor, para que quites todo temor que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, Sí, Padre. y que comencemos a obedecerte y ser agentes de transformación para este país, para esta ciudad, Señor. Clamo, Señor, por cada uno de nosotros para que la mentira del diablo salga de nuestra mente, de nuestro corazón, y esté tu palabra, la verdadera palabra, y para que tu Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos lleve a la verdad y podamos, Señor, en fe, confiando en ti, actuar en esas situaciones tan difíciles que hoy hay afuera. Que no seamos ciegos, sino abre nuestros ojos y que los impulsos del Espíritu Santo nos guíen a hacer tu obra para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Gracias, Antonio, por compartir eso. Llévate tus lentes, hermano, porque creo que tú los necesitas más que yo. Yo tengo los míos, pero esos no son. Bueno. Ok, iglesia, vamos a continuar entonces en 2 Corintios capítulo 6. Y vamos a ir 2 Corintios capítulo 6. Seguimos nuestro estudio de 2 Corintios allí.
Y vamos a leer los versículos 14 al 18. Los versículos 14 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Normalmente hemos oído, cuando pasamos por este pasaje, por este texto, oímos hablar la expresión que está escrita o descrita en la Reina Valera de 1960, el yugo desigual, ¿cierto? Y de ahí se han desprendido un montón de aplicaciones y comprensiones de lo que es el yugo desigual. Y normalmente se aplica principalmente para el tema de matrimonio. Entonces, el chico que quiere salir con la chica y entonces le dice, hey, cuidado con el yugo desigual. Y entonces que si él es cristiano y ella no, entonces, oye, que sea con una cristiana y etcétera, ¿no? Bueno, eso tiene un sentido y sí tiene su lugar. Y también se ha aplicado principalmente para este tema y para el tema de los negocios también. Hemos aplicado mucho el principio del yugo desigual para el tema de los negocios, la sociedad. No, que no es bueno tener un socio ahí. Bueno, vamos a entrar en eso un poquito más adelante. Pero en realidad, la comprensión de este texto va más allá de estos dos asuntos en la vida. Tiene que ver realmente con lo profundo de nuestro ser. ¿Con qué es aquello que está sucediendo allá adentro en nuestro interior? Y ojo con esto. Porque hoy en día vemos que la gente está muy preocupada, pero muy preocupada, porque haya pureza en las medicinas que consume, en los alimentos que ingiere. ¿Se han dado cuenta de eso? No, que, por ejemplo, yo tomé hace un tiempo una decisión, este año prácticamente, pues, de ya no consumir ciertas marcas de lácteos que están en el mercado. Porque me puse a mirar atrás y es todo menos, por ejemplo, te venden un yogur y es todo menos yogur. Es un preparado de un montón de mezclas y te lo venden como el yogur, ¿no? Yo dije, no compro más esa marca. Entonces me puse celoso con el tema y me fui a la mantequilla y fue lo mismo. Y me puse más celoso con el tema y me fui al queso. Y miré el queso. Y el queso de esa marca no tenía nada de lo que debe ser el queso. Entonces me he ido por lo artesanal. Entonces ahora compro queso artesanal. Y los ingredientes te dicen leche, cuajo y sal. Y digo, eso quiero. No quiero que estabilizador de sabor, SIN3 no sé cuantito, edulcificantes no sé qué, soya y un montón de otras cosas. Eso no es puro. Es puro cuento. ¿Me dejo entender? Y andamos muy preocupados con las vacunas. ¿Se acuerdan? No, que la Pfizer, no, que esta, que la otra, que la Sputnik, que aquí, que allá, que la otra, que... Todo el mundo que no, yo con la Pfizer. Todos preocupados por qué ingiere, por qué se inyecta, por qué medicina toma, que sí, que no. Pero pocas veces nos preocupamos por la pureza de nuestro espíritu, por la pureza de nuestro corazón, por la pureza de nuestro interior, de nuestro ser espiritual. Porque usted sabe que somos espíritu, alma y cuerpo. En este pasaje hoy
el apóstol Pablo aquí, y yo me uno a él está haciendo un llamado a la pureza. Este es un llamado a la pureza. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre este llamado a la pureza que hace el apóstol Pablo aquí a la iglesia en Corinto y por ende a nosotros aquí en Lima, Perú. Y dicho esto, de cuán importante es guardar puro nuestro corazón y nuestro espíritu. Y hago un paréntesis. Otro. Porque cuando hablamos de pureza en la iglesia, solemos remitir nuestros conceptos a lo sexual, a lo moral. Y la pureza, aunque trata con lo moral y lo sexual, es mucho más que eso. Hay muchos otros aspectos en nuestra vida que necesitan purificarse. Hablando de motivaciones, hablando de pensamiento, hablando de palabras, hablando de intenciones del corazón. Eso necesitamos purificarlos allí. Y esa purificación no viene así nomás, porque sí, que porque ya estás acá en la iglesia el domingo en la mañana ya sales puro. No, ojalá fuera así. Uy, me encantaría que fuera así. Pero no es así. Se requieren decisiones y determinaciones personales para que haya transformación interna y haya pureza en el corazón. El apóstol empieza hablando aquí, en pocas palabras, sobre la incompatibilidad que existe entre la vida cristiana y la vida, llamémosla así, pagana. Entendamos, la vida cristiana, pues los que creemos en Cristo y su palabra y queremos hacer lo que a Dios le agrada. Y la vida pagana, pues los que desestiman la obra de Dios y la ignoran y les importa un comino. O no lo consideran tan relevante, entonces dicen, bueno. Y hay mucha gente que piensa así y entonces se permiten un montón de cosas en su espíritu. Ojo, el enfoque del apóstol Pablo en este pasaje era el siguiente. Había una suerte de sincretismo en la iglesia. La iglesia de los Corintios, recuerden, ellos estaban muy fuerte influenciados por la cultura griega, que tenían un montón de dioses y adoraban un montón de cosas y eran demasiado liberales. Y no solo liberales, sino libertinos también. Y entonces esta gente con toda esa cultura llegaba a la iglesia. Y entonces estaba en la iglesia el apóstol Pablo y otros líderes que él estaba ahí levantando, estaban predicando la palabra de Dios y tratando de colocar orden y enderezar, digámoslo de cierta manera, el enfoque de la vida. Y sí, mucha gente dijo sí. Pero otros empezaron a sentirse incómodos y empezaron a refutar y a confrontar al apóstol Pablo y a cuestionar su ministerio. Recuerde que toda la carta de 2 Corintios es como una defensa del apóstol Pablo a su ministerio. ¿Por qué esta gente lo empezó a atacar? ¿Por qué lo empezó a cuestionar? Porque les parecía muy incómodo el mensaje. Y les parecía muy difícil hacer ciertos cambios en su vida. Y entonces empezaron a hacer este sincretismo, a tratar de espiritualizar las costumbres paganas y traerlas a la iglesia y decir, pues ahora somos así, y ahora somos así, y ahora esto y lo otro, rebajando los principios bíblicos de pureza, santidad y adoración que Dios demanda de su pueblo. El temor del apóstol Pablo era que la iglesia de Corinto desviara su corazón de confiar en Dios y de su fe en el Evangelio, a volver a confiar en sí mismos y en su religiosidad. Ahora religiosidad cristiana. Ese riesgo lo corremos todos hasta el día de hoy. Por eso este llamado a la pureza también es para nosotros hoy en pleno 2024, siglo XXI. Porque nosotros también podemos adoptar fácilmente, no solamente costumbres y maneras, sino el pensamiento de este mundo. Y afincar en nuestro corazón ideas que contradicen la obra de Cristo, la obra de Dios y su propósito en nuestra vida.
Como decía al principio, en la traducción Reina Valera del 60 y otras, se usa la palabra yugo. No te unas en yugo desigual. Y recordar el yugo, pues era lo que usaban para el arado, ¿verdad? Y colocaban ese tronco de madera grande y plum, y sometían a los dos bueyes para arar, ¿verdad? Y ese yugo debía ser pues parejo. No podía estar un buey más alto que el otro y entonces ese arado iba a quedar un desastre. Entonces debía haber cierta paridad, ¿sí? Equilibrio, compatibilidad entre los bueyes para que el yugo les sirviera a su propósito. El apóstol Pablo usa la palabra yugo y las traducciones más modernas, como la Nueva Traducción Viviente, que es la que solemos usar aquí en la iglesia, dicen: no se asocien íntimamente. Y me gusta eso, porque a veces hablar de yugo, pues ¿cuántos aquí han visto un yugo alguna vez en la vida real? Pues de pronto alguien, pero pues eso, claro, muy pocos. 2 personas de todos los que estamos acá. Pero cuando a ti te dicen no se asocien íntimamente, la cosa cambia. Porque ese era el sentido del yugo, de estar unidos en un mismo propósito. Y el apóstol advierte, dice: no lo hagan, no se asocien íntimamente. ¿Está hablando de que no te juntes con los incrédulos? No, de eso no está hablando. No está diciendo no te juntes, sí, está diciendo no te asocies íntimamente. No hagan allí esa amistad tan íntima, tan profunda, porque eso sí te va a perjudicar en tu fe. Y comprendo lo que el apóstol dijo y lo creo, porque lo he visto muchas veces. ¿Cuántos cristianos han decaído y hasta perdido su fe, dejado su fe atrás, por esa intimidad? Amigos, ¿no? Gente de toda la vida. No, es mi pata, es mi pataza, es que él y yo, mejor dicho. Pero cuando no comparten los mismos valores espirituales, quien está en riesgo es el creyente, no es el no creyente. Ojo, y lo insisto y lo voy a seguir diciendo en este mensaje, el llamado aquí no es a cortar con todas tus amistades, ni a olvidarte de los no creyentes, porque entonces ¿a quién le vas a compartir el evangelio? ¿Delante de quién vas a hacer sal y luz en esta tierra? ¿A quién vas a ayudar a conectarse con Dios? Necesitamos conectarnos con el mundo en que nos rodea y tener relaciones con personas no creyentes. Claro que sí, pero intimar con ellos, eso es otro tema y eso te podría dañar en tu fe y pues hay un riesgo allí. Y es lo que el apóstol advierte: no se asocien íntimamente. Mira lo que dice en el versículo 14, la segunda parte: ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Claro, si tú ya has creído el evangelio, si tú crees lo que la Biblia dice y tú quieres vivir para Dios, porque tú eres un buen cristiano. Mira que te estoy poniendo un 20, ¿no? Todos aquí, buenos cristianos, queremos agradar a Dios, queremos hacer las cosas bien delante de Dios, creemos en su palabra, la Biblia, y queremos vivir para Él, ¿cierto? Amén. Digan todos que sí, que les estoy poniendo un 20. Eso. Entonces estamos todos en este plan. Rectitud hay en nuestra vida, en nuestra mente. O sea, hay un llamado del Espíritu a hacer las cosas mejor cada día. ¿Cierto? El Espíritu te llama a hacer las cosas mejor cada día. No que seas perfecto, jamás lo serás, no pretendas eso. Pero sí puedes ser mejor cada día. Pero tu amigazo, tu chochera, tu pataza del alma, con quien paras así, no. Él anda, como se dice, ¿cómo es que dicen? Por las patas de los caballos. Anda mal. Tú sí quieres hacer las cosas bien delante de Dios. Pero tu gran amigo con el que compartes tanta vida e íntimas, no. Y entonces aquí es donde el principio aplica para relaciones, por ejemplo, de negocios. Y yo he visto algunos, no muchos, gracias a Dios, pero he visto varios casos de que hay 2 hombres allí invirtiendo en una compañía y tienen una participación fuerte.
Me acuerdo un caso clarito. Y uno de ellos, por su participación fuerte y todo lo demás, pues hizo por otro lado un negocio ilícito. Y entonces lo descubrieron. Y fueron contra todo lo que este hombre tenía. Incluso su participación en la empresa. Y el otro, que era el creyente, dijo, ¿qué has hecho? Dice, ¿por qué no me dijiste? No, es que esto era por otro lado, era un negocio mío, pero sí, pero eso es deshonesto, eso es ilegal. Y tú sabías, sí, yo sabía. Pero el cristiano estaba ahí como diciendo, ¿cómo hiciste eso? Y el pata le decía, pues todo el mundo lo hace. Y yo quería sacar una ventaja y el hombre estaba que se tiraba los pelos. ¿Por qué? Porque embargaron todos los bienes y este socio creyente perdió. Al apóstol lo recuperaron y todo, pero hubo todo un trauma allí. Y este hombre decía, pastor, ¿qué hago? Y yo le digo, pues primero arrepiéntese. Yo le decía, mira, ese es el problema. Porque él no tiene los mismos valores que tú. Ni la misma rectitud que tú si quieres. Y ahí va a haber un problema en algún momento. En otro caso, fue porque el socio no creyente se divorció. Y fue un divorcio terrible, tóxico, de esos con policía por medio, con todo, fea la cosa. Pues embargaron los bienes porque la otra parte estaba pidiendo demasiado y hasta que no se decidiera embargar, congelaron un montón de cosas. Y el cristiano, otra vez emproblemado, tuvo una emergencia de salud con su esposa y no tenía cómo resolver el tema. ¿Por qué? Si yo tengo dinero ahí, ¿por qué? Yo le digo, ¿por qué? Porque te asociaste con el que no era. No tenía los mismos valores, la misma rectitud, la misma fe que tú. Date cuenta. Otros casos me han dicho, no, pero mi socio no es cristiano y todo va bien. Y yo, bueno, me alegra que todo vaya bien. O sea, dale gracias a Dios. Pero de que estás corriendo un alto riesgo, sí. Ahí es donde, porque es que, ¿qué? O sea, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Piénsalo. Dice el versículo 14, ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y pues permítame ser un poco más gráfico aquí. O sea, no se puede vivir pero funciona y no me juega una mala pasada. La luz no puede estar con la oscuridad. O hay luz o hay oscuridad. ¿Me dejo entender? Funciona. Ya. O hay luz o hay oscuridad. Las dos no pueden estar juntas. Una desplaza a la otra. Jesús es luz. Su palabra es luz. Y Jesús, por su palabra, nos ha hecho a nosotros hijos de la luz, como cantábamos hace un rato. Y la Biblia nos dice en Mateo 5 que somos la luz de este mundo. Y que debemos hacer que brille la luz, no que se opaque. ¿Sabes cómo hacemos que se opaque la luz que hay en nosotros? Cuando nos asociamos íntimamente con la oscuridad. ¿Cómo puede vivir la luz con las tinieblas? Y la idea de vivir, o el concepto que se usa aquí de vivir, es de koinonía, de comunión. O sea, que tenemos una cercanía más allá de lo debido y compartimos más que simplemente una amistad con la oscuridad, con personas que no creen y hasta refutan lo que es la fe en Cristo y el Evangelio y los principios espirituales. Ahí, hermano querido, te expones a comprometer tu pureza. ¿Cómo pueden vivir la luz con la oscuridad? No se puede. No se puede. Pregúntate, ¿con qué y con quién tienes comunión? Comunión, recuerda, es común unión. Que en la iglesia hay comunión porque todos
creemos en el mismo Dios y nos une. Tenemos una común unión entre nosotros por nuestra fe en Cristo. ¿Tienes eso mismo con los no creyentes? Paréntesis, antes de seguir, porque no quiero que se malentiendan, no quiero que piensen que estamos de una forma diciéndoles un corte con sus amistades no creyentes. Ya dije que esa no es la idea, porque al mundo debemos predicarle y compartirle el evangelio. Pero sí sugiero, y sí es el sentido del pasaje bíblico acá y el llamado de Dios a nosotros hoy, que si tú tienes una amistad realmente no creyente, pero son amigos, pero recontra íntimos aquí y allá, que tengas a bien, por tu bien espiritual, por tu pureza espiritual, por tu espiritualidad, de colocar esta amistad íntima en otro nivel. No que cortes con esa amistad, pero que ya no intimen tanto, porque llega el momento en que van a chocar o por ideas. Y ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que si tú quieres conservar esas relaciones, tú vas a callar. Y no les vas a compartir el evangelio, porque sabes que ellos no te aceptan con el evangelio. Entonces dices, yo por eso no les hablo de Dios a ellos. Yo te pregunto, no para que te sientas mal, pero ¿será eso lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida y tu testimonio? ¿Que dejes de ser luz a ellos? A veces es mejor tomar un poco de distancia, mantener la amistad y la relación, pero con un poco más de distancia, porque ellos sabrán a quién acudir cuando las papas quemen y te van a buscar. Y tú, que tienes luz, les vas a ayudar. Una sugerencia. Versículo 15 dice: ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Parece una pregunta absurda. El apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Corinto: a ver, ¿qué comunión hay entre Cristo y el diablo? Pues es obvio que ninguna. Pero ¿por qué hizo la pregunta? Y aquí es donde viene la lección. Porque el diablo trabaja con la sutileza y el engaño. El engaño es sutil. ¿Sí? Como decía muchas veces, y lo digo una vez más, si Satanás se nos presentara rojo colorado, con cachos y cola y un trinche, pues fácilmente lo identificamos y decimos: ay, no, pues usted sabe qué, en el nombre de Jesús. Y no caeríamos en sus engaños. El problema es que Satanás no se presenta así. Se presenta disfrazado de mujer bonita. Y no quiere decir que todas las mujeres bonitas son demonios. Se presenta como la gran oportunidad, el negocio de tu vida. Se te presenta como la gran verdad, pero esa no te lleva a Dios, sino te aleja de Él. Y en fin, de muchas otras formas muy sutiles, y Satanás te conoce. Satanás no puede leer nuestra mente. La Biblia nos deja entender que él no puede leer los pensamientos. Él no puede saber qué estamos pensando. Pero él sí puede mirar. Y él sí puede escuchar. Y él te está observando. Y él sabe si tú eres débil moralmente, o si eres débil con la plata, o si eres débil con la ira y el temperamento. Él sabe cuáles son tus debilidades, tus mañas y tus deseos más sucios. Satanás lo sabe y apela a ellos. Él lleva siglos haciéndolo. ¿Pero por qué lo digo? Bueno, no vine aquí a hablar del diablo, pero el punto es este. Nos quiere engañar, haciéndonos creer como verdad cosas que son un engaño. En Efesios capítulo 6 nos dice que nuestro adversario, el diablo, pues él danza dardos de fuego. ¿Sí? Dardos de fuego. Y esos dardos van a la mente. Si recuerdas a Eva en el Edén, con que Dios les dijo que no coman. Y ella pues sí, eso dijo. Y para rematar, pues exageró un poco.
Nada nuevo. No, Dios, y que no lo coma y que ni lo toque. Pero es que le dañó la cabeza. Y así seguimos viendo en la Biblia cómo Satanás ha dañado la mente de muchos. Y hoy en día lo sigue haciendo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú crees la palabra de Dios, si tú crees el Evangelio, estás en la iglesia, quieres hacer las cosas bien para Dios, revisa bien en qué crees y por qué crees lo que crees. Revisa bien si lo que te está viniendo a tu mente cada día te acerca a Dios y a su propósito o te aleja. Revisa bien si las conversaciones que sostienes a diario edifican tu espíritu y tu vida espiritual con Dios, o más bien te entristecen y te opacan. Porque si te entristecen, te opacan, te alejan de Dios, ese es el diablo disfrazado. Revisa bien si las películas que ves en el Netflix, ¿sí?, o en cualquier otra plataforma, si la música que escuchas, si las redes sociales que sigues y todo lo que sigues alimenta y fortalece tu ser espiritual, o más bien lo está drenando, porque detrás de eso está Satanás para hacerte caer y debilitarte. ¿Qué comunión? ¿Cómo pueden estar? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguna. Saquemos al diablo de nuestra vida. Luego dice el versículo 15, ¿cómo puede el creyente asociarse con el incrédulo? Bueno, aquí ya hablamos de eso un poco. Nuestra relación con los no creyentes debe ser muy clara. 2, deben ser las actitudes. O básicamente una es la actitud, pero 2 acciones que debemos tener hacia los no creyentes. Una persona que no es creyente, una persona que no cree en Cristo. Piensa en alguien, por favor. Piensa. Alguien no creyente en tu vida. Tu papá, tu hermano, tu esposo, tu amigo, el jefe, el vecino, no sé. Piensa. ¿Ya lo tienes en la mente? ¿Sí? ¿Cuál debe ser tu actitud para con esa persona? Tu actitud debe ser de amor. El amor ágape. El amor de Dios, el amor que Dios tiene para esa persona es el mismo amor que Dios tiene para contigo. La diferencia es que tú ya crees en Dios y esa persona no. Tu actitud debe ser de amor para ayudarle a que conozca. Entonces, por amor, ¿qué vas a hacer? Orar por esa persona. Por amor, cuando tengas la oportunidad, ¿qué vas a hacer? Le predicas el evangelio, le compartes de lo que Dios está haciendo en tu vida, si se puede, si no, pues. Pero por amor a esa persona, tú no vas a intimar mucho con esa persona. Sugiero, y es la sugerencia del texto. ¿Por qué? Porque esa persona te va a jalar de tu firmeza. Quique, ¿puedes venir un momento, por favor? Déjenme mostrarles esto. Quique es mi gran amigo de toda la vida. Es mi gran amigo, es mi pata del alma, ¿verdad? Pero él ahora es creyente, él ahora es cristiano. Yo no, yo soy un filisteo incircunciso. Súbete acá, por favor. Entonces, él como ahora es cristiano, él espiritualmente está más arriba que yo. Está más alto. Espiritualmente él está... No, tampoco pues. Está en otro level. ¿Sí? Porque yo no entiendo el evangelio, porque me parece horrible, me parece feo, me parece desde que se convirtió a Cristo es un aburrido, es todo apagado, no me gusta esa cosa. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo digo, oye, pues compadre, ya pues, ¿en qué andas? Y seguimos en esta cercanía. Entonces, aquí hay un riesgo. Dame tu mano. ¿Qué es más fácil y factible? ¿Que yo lo tumbe a él o que él me suba a mí? Trata de subirlo. No te pregunté a ti, que ya no te pregunté a ti. ¿Qué es más fácil, iglesia? Tú no. ¿Qué es más fácil, iglesia? Tumbarlo, ¿verdad? Ahora trata de subirme. ¿No? Pero si yo lo jalo,
La gravedad y los kilos de... En fin. Bueno, gracias. ¿Te das cuenta cuál es el riesgo? O sea, es así de simple. Si no que dejes de hablar con Quique, yo no dejaría de hablar con él si él es cristiano y yo no, sería mi amigo y espero que él no deje de hablar conmigo. Pero si seguimos intimando, tenemos mayor riesgo de que... ¡ploc! Piénsalo. Bueno, y dice allí en el versículo 16, ¿qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Porque es que nosotros somos el templo del Dios viviente, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6, que ahora nosotros somos templos del Espíritu Santo. Es decir, cuando tú crees el Evangelio, cuando tú reconoces a Cristo en tu vida, cuando tú quieres empezar a hacer las cosas bien y te arrepientes de tus pecados y no te entregas a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Y por eso es que tu conciencia ahora se sensibiliza. Y por eso es que ahora tienes ganas de leer la Biblia, tienes ganas de ir a la iglesia, tienes ganas de hacer cosas mejor que antes. Y quieres vivir para Dios. ¿Cuándo en tu vida habías pensado vivir para Dios? Nunca. Pero ahora sí, porque ahora has creído y el Espíritu de Dios mora en ti. Dice la Biblia en Romanos 8 que es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice en Juan capítulo 16 que es el Espíritu que nos guía a toda la verdad. Dice Gálatas 5 que es el Espíritu que genera en nosotros el fruto del Espíritu, de amor, de gozo, de paz, bondad, fe, etc. O sea, nosotros somos el templo del Dios viviente. Por eso también, como vimos hace unas semanas, en 2 Corintios 5, el Señor nos ha encargado el ministerio de la reconciliación y que podamos ahora ser embajadores de Cristo donde quiera que vayamos. Yo represento el reino de Dios, yo represento a Cristo, yo represento a la nación celestial, yo represento a mi Padre, porque yo soy templo del Dios viviente. Pero este templo del Dios viviente anda metido en cosas que no debe, haciendo negocios por ahí, intimando por allá, guiñando el ojo por aquí, guiñando el ojo por allá, y participando en cosas que a Dios no le agradan. Y dividiendo su espíritu en compartimentos. Aquí mora el espíritu, aquí mis deseos. Aquí el diablo y aquí mis deseos. Aquí el espíritu. ¿Me dejo entender? ¿Qué comunión hay en esto? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios, es decir, nosotros, y los ídolos? Ojo, para los corintios esta figura era muy fuerte, porque ellos no tenían un templo así como lo tenían los judíos, por ejemplo. El gran templo de Salomón, ¿no? Y la gente sabía que allá eran los sacrificios, y allá, wow, se ministraba, y allá todo. Los griegos como que no tenían esa figura. Los griegos se reunían en casas. La iglesia de Corinto mayormente era en casas, como las reuniones en casa que tenemos nosotros. Esa era, no tenían una reunión dominical como esto. Pero entendían el concepto del templo, porque no solamente ellos eran el templo del Espíritu Santo, sino que donde se reunía la iglesia, en esa casa, ese día allí, ese era el templo. Y entonces era muy claro decirles qué comunión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos. Recuerda que un ídolo es cualquier cosa o persona que nosotros colocamos primero antes que Dios en nuestra vida. Y el Señor sí dice, yo soy tu Dios, ¿o cuál es tu Dios? Y esto sí chocaba fuerte en los corintios, porque por la cultura griega ellos tenían muchos dioses, así como nosotros hoy. Creemos en Dios, pero aún luchamos con tener ciertos idolitos en nuestra vida. Cosas a las que les damos demasiado esfuerzo, tiempo y dinero. Cosas o personas, relaciones, sin las cuales nos sentiríamos morir. Piénsalo. Porque si tú crees que te mueres sin esa persona,
o sin esa cosa, o sin eso en tu vida, déjame decirte que eso es un ídolo en tu vida. La verdad es esta: podemos vivir sin nada, excepto sin Dios. Podemos tenerlo todo, pero sin Dios no tenemos nada. Es la verdad. Por eso no debe haber una comunión allí en tu corazón. Si Dios es el Dios de tu corazón, dale ese primer lugar y desplaza las otras cosas de tu vida. Porque no puede haber unión entre el templo de Dios y los ídolos. El mensaje entonces es: no pongas un yugo sobre ti que te impida acercarte más a Dios. Y el llamado a la pureza está aquí. Versículo 17. Por tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Una vez más enfatizo: salgan de entre los incrédulos. Tiene que ver con esa determinación de colocar una buena distancia, una distancia prudente, donde tus relaciones con no creyentes no dañen tu fe ni tu corazón. Más bien que tus relaciones con ellos sean para ganarlos para Cristo, para mostrarles lo que Dios sí puede hacer en sus vidas si tan solo le creen. Paréntesis, no te pongas intenso, ¿ah? Porque si te pones intenso con los no creyentes, te vas a quedar sin nadie a quien compartir el evangelio. Si eres de esos cristianos que andan persiguiendo con la Biblia en la mano a todo el mundo, mira, así no vas a llegar muy lejos y así no vas a ganar a nadie. Yo agradezco a Dios que a mí no me persiguieron, y eso que era niño. Me hubieran perseguido, más terco me ponía, porque terco sí soy. O sea, a mí no me persiga, a mí no se han dado conmigo. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que no le gusta que sean dedos, que estén ahí. Entre más dedos son con uno, más... Cierro paréntesis, no hagas eso. Pero sal de entre los incrédulos. Una cosa es tener amigos no creyentes, otra cosa es intimar con ellos. Apártense. Yo puedo compartir muchas cosas, costumbres, momentos, alegrías y situaciones con gente no creyente. Claro que puedo. Pero puedo tomar una distancia prudente para que eso no afecte mi fe ni mi convicción espiritual. Apártense, esa es la intención de eso. Y dice algo más: no toquen sus cosas inmundas. Entendamos eso. En Corinto se sacrificaban muchas cosas a los ídolos. Por la cultura griega sacrificaban animales y cosas, hacían penitencias y bueno, un montón de cosas por su paganismo. Su credo religioso los llevaba a eso. Pensaban que haciendo esos sacrificios agradaban más a sus dioses. En la cultura judía del Antiguo Testamento también había sacrificios establecidos por Dios en la ley de Moisés, hasta que Jesús vino, el supremo sacrificio. Y cuando Jesús murió en la cruz, todos los sacrificios quedaron abolidos. Por eso no necesitamos sacrificar animales. Más bien Dios espera ahora que nosotros seamos un sacrificio vivo. Romanos 12 habla de eso. Santo, agradable a Él, que renuevan su mente, que no se conforman a este siglo, dice Romanos 12 del 1 al 2. Sino que, oye, renovemos la mente, dejemos de pensar como antes pensábamos y agradando a Dios, entonces hagamos su voluntad agradable y perfecta. Ahora no se necesitan sacrificios, pero aún ahora se siguen haciendo cosas inmundas. Y a veces nosotros estamos allí con personas que sí hacen adrede esas cosas inmundas. Consienten el pecado en sus vidas.
y no les da nada. No se sienten mal haciéndolo. Y uno está ahí de cristiano, ay, no, es que por amor a ellos. No, por amor a ellos no, o sea, momento. Es bueno cuando están ahí todos hablando, y de pronto veo cameo, ya llegó fulano, ya. Eso es bueno. Que se den cuenta que delante de ti no deben ser tan vulgares y perversos. Que se den cuenta que delante de ti tienen que portarse un poquito mejor. Eso está bien. Pero ojalá lleguen a eso porque tu vida les inspira respeto y temor de Dios. Y no porque dicen, ya llegó fulano, ya cambia de TV, un pesado, y empieza con su iglesia, su Biblia, su vaina, gancho. Que no sea por eso, que sea por lo primero más bien. Que tu vida sea un ejemplo, un desafío para ellos. Eso es bueno. Pero eso se gana y eso se obtiene no solamente viviendo la fe verdadera, sino también manteniendo una distancia prudente. Yo lo digo de esta forma, a ver si lo hacemos entender un poquito más. Hazte extrañar de tus amigos inconversos. Hazte extrañar. Pero si paras ahí todo el tiempo, más bien nos van a extrañar el día que te fuiste. No sé. Y van a desear que te vayas. No, pero hoy, ¿hace cuánto no como? Oye, ven, hay que juntarnos. Ah, sí, claro, yo voy, pero estás ahí con aplomo espiritual. ¿Por qué? Porque tienes un propósito mayor y es ganarlos para Él. Hay una promesa si respondemos a este llamado de pureza. ¿Cuál es la promesa? Versículo 18. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Qué gran promesa! Poder andar por este mundo, andar por la vida, sabiendo que mi papi es el Dios Todopoderoso. Que mi papi es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Que yo soy hijo del Altísimo. Andar por este mundo sabiendo que soy hijo del Rey de los Reyes, el Altísimo, el Todopoderoso, el Creador del universo. Ese es otro level. Y eso me coloca a mí una convicción, una actitud distinta frente al mundo. Esa es la iglesia que el Señor quiere que seamos. Pero debemos responder a este llamado a la pureza. ¿Qué tal si oramos, iglesia? Quiero animarte a que tomes un instante tú y Dios y le respondas a Él por lo que Él te haya hablado este día. Convencido estoy que Él te está llamando a esta pureza de corazón, a esta pureza espiritual, a no andar más en una dualidad espiritual, en una ambigüedad, sino que verdaderamente decidas vivir para Dios todo el tiempo, poco a poco, pero todo el tiempo, determinado y decidido vivir para Él. Yo estoy seguro que Dios quiere eso contigo. Si tú lo crees, respóndele a Él con tus propias palabras, habla con Él.